El muy inteligente analista político, consultor Mauricio Passariello. Mauricio, gracias por venir. Gracias, Jaime, por invitarme. Bienvenido. Bueno, en agosto pasado conversamos tú y yo aquí en el programa. Tú defendiste con mucha lucidez, claro, muy apasionadamente a Hillary, ¿no? Pero yo te advertí de que iba a ganar Trump. Tú no me creíste. No te creí y todavía sigo creyendo que si no hubiera sido por esa carta de James Comey del FBI con 10 días antes de celebrarse las elecciones, la historia hubiera sido completamente distinta. Creo que esa carta cambió completamente el curso de las elecciones. Y si te pones a ver las encuestas, en ese momento la daban a ella ganadora a nivel nacional más o menos por un 6%. Yo creo que las encuestas estaban sobreestimando el apoyo hacia Hillary un poquito, unos cuantos puntos, pero creo que todavía hubiera podido ganar relativamente cómodamente, especialmente si hubiera mantenido esos 3 estados, sus muros de contención que ella decía, Sí. Pensilvania, Wisconsin. Se descuidó etcétera. en esos estados, ¿no? Es que las encuestas le estaban... Michigan, Ohio, Pensilvania, se descuidó. Pero las encuestas internas hasta el último momento la estaban dando de ganadora en esos estados. Lo que pasa es que se le desvaneció el apoyo al último momento con el tema de lo de la carta de James Comey. Claro, claro. ¿Y cómo recibiste la noticia de la victoria de Trump? ¿Te afectó mucho? Sí, definitivamente que me afectó mucho. No... ¿Estás todavía afectado? Yo creo que sí, muchas personas estamos afectadas. Porque ¿Sientes creo que Trump no es tu presidente? No, Trump es el presidente de los Estados Unidos de América y yo soy ciudadano de los Estados Unidos de América y por ende es mi presidente. Ahora, eso no quiere decir que yo tengo que apoyarlo en todo y como ciudadano de la democracia tengo el derecho a tener un criterio distinto y a luchar por mis ideales. ¿Cómo describirías tu estado de ánimo? ¿Triste, preocupado, deprimido, ansioso? Yo te diría preocupado. ¿Qué es lo que más te preocupa en estos 14, 15 días de presidencia de Trump? Mira, yo te diría que a mí lo que más me preocupa es el hecho de que estamos viendo, y esto es algo que no es solamente desde la toma de posición de Trump, esto es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo. Yo creo que estamos viendo que en los Estados Unidos hemos perdido ciertas normas, ciertas formas en que nosotros nos tratábamos mutuamente, políticamente hablando, y que están deteriorando la democracia norteamericana. Las formas, el estilo, el tono, las maneras. No, pero es que no solamente eso, es lo que estábamos conversando anteriormente, para compartirlo con los televidentes, el hecho de que hay ciertas cosas que políticamente no eran posibles antes porque existía un sentido de la vergüenza que hoy en día ya no existe. Por ejemplo, hablando de Trump, ¿no? Yo te he preguntado, de las cosas que ha hecho Trump, ¿qué es la que más te preocupa? De las cosas que ha hecho Trump. Bueno, definitivamente me preocupa la prohibición a esos 7 países. Me parece que es algo que ha cambiado la manera en que el mundo nos mira a nosotros, a los Estados Unidos. Nosotros éramos siempre aquel país que defendía a los refugiados, que defendía a las personas que estaban sufriendo en las guerras. Pero ¿no es un peligro real que entre esos refugiados se pueden colar terroristas? ¿No es un miedo con cierto fundamento? Es un miedo que tiene un cierto fundamento, pero todo hay que ponerlo en la balanza. Es decir, el problema es que si nosotros... mira, déjame decirte para que las personas entiendan, y yo no estoy tratando de minimizar, yo lo que creo que hay que redimensionar para tomar decisiones correctas, tomar decisiones sabias. El año pasado en los Estados Unidos hubo 49 muertes en ataques terroristas yihadistas en los Estados Unidos. Todos fueron durante esa noche de la discoteca Pulse en Orlando. Eso es terrible. No debería morir jamás una sola persona en ningún ataque de tipo político, religioso, un terrorismo de ningún tipo. Evidentemente que eso es inaceptable. Sin embargo, en los Estados Unidos al día mueren 10 personas ahogadas en bañaderas, en piscinas. Es decir, en 5 días tendríamos la misma cantidad de muertes que en todos los ataques terroristas que sucedieron en el año 2016. Entonces, tenemos que entender que los riesgos hay que dimensionarlos correctamente, hay que entenderlos. Las personas que se mueren ahogadas, el gobierno no puede hacer nada sobre eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros, cuando tomamos decisiones de esta envergadura, que van a tener un efecto en las vidas de millones de personas en los Estados Unidos y en el mundo, tenemos que entender realmente qué es lo que está en la balanza. Entonces, sí, es verdad, es obvio, podría haber una persona o 2 personas entre cientos de miles o millones que pueden cometer una locura, pero lo importante es que nosotros tenemos que mantener el enfoque en lo que son nuestros
nuestros valores, en lo Sí. que es nuestra imagen ante el mundo, entre lo que son los intereses de los Estados Unidos Pero, Mauricio, a más largo plazo. comprendo tu punto, los valores, y en cierta medida lo comparto, y yo creo que no tenían que prohibir a todos los nacionales de un país. Exacto. Simplemente hacer más severo el proceso de escrutinio. Si antes daban 30.000 visas al año a ciudadanos de Irak, bueno, eso se podía reducir a 3.000, ¿no? Pero caso por caso, individuo por individuo, y no una discriminación a todos los nacionales. Ahora, los defensores de Trump dicen, y alguna razón acaso llevan, que el año pasado hubo 2 actos terroristas acá en Estados Unidos, uno en un mall en Minnesota y otro en una universidad en Ohio State, ambos perpetrados por refugiados somalíes. De manera, y Somalia es uno de los 7 países proscritos en la lista negra. O sea, no es que Trump está tomando decisiones paranoicas, alucinadas, no, es que ya han venido refugiados de esos países y han cometido actos terroristas acá. O sea, está tratando de protegernos. De repente se le va la mano, es demasiado severo, pero está tratando de protegernos. Yo no lo dudo, no me parece que lo podemos dudar, es decir, evidentemente es una medida tomada con ese propósito. El problema es que cuáles son las consecuencias de eso. ¿Cuáles crees que van a ser? Mira, por una parte, de hecho, no ayuda para nada el hecho de que estamos confirmando un poco la narrativa de ISIS de que el Occidente está en guerra contra el Islam. Eso es algo que ellos mismos han estado, digamos, difundiendo todo este tiempo, es parte de su argumento para reclutar a personas a su movimiento. Eso definitivamente no ayuda. Sí. Creo que se puede exagerar un poco eso. Yo creo que ellos ya no... Esto no más, ¿ok? Sí. Pero sin embargo es un factor. Creo que, por ejemplo, puede disminuir la ayuda de civiles musulmanes en muchas partes del mundo que se sienten, ¿para qué voy a hacer esa llamada telefónica para advertir, para acusar a alguien que yo veo que esté haciendo algo incorrecto? Al fin y al cabo, ese país no me quiere, no nos quiere a nosotros. Comprendo, sí. Y eso no se puede medir. No, y evidentemente hay el riesgo de que esto pueda incitar a actos de violencia, sobre todo entre musulmanes que ya están viviendo en este país. Y disuadir la ayuda de muchas personas, pero que no sabemos qué impacto podrá tener eso. Déjame hacer de abogado del diablo. Mira, ahora Trump se ha peleado con el primer ministro de Australia. Australia quiere mandar a Estados Unidos 1.250 refugiados, iraquíes, iraníes. ¿Por qué no los toma Australia? ¿Por qué Australia nos los tiene que mandar acá? Ni siquiera los tienen en territorio australiano, los tienen en unas islas, al norte, por Papúa Nueva Guinea. Entonces, en cierta medida, al margen de su estilo bravucón y prepotente, pero en cierta medida Trump tiene razón. ¿Por qué Estados Unidos se tiene que arriesgar a que vengan todos? Vamos a decir que en esos 1.250 hay uno potencialmente terrorista, o uno que no es terrorista, pero que llega, no se asimila, se siente marginado, humillado y se vuelve terrorista. Entonces, Trump lo que le está diciendo al otro es: pero tú quédate con ellos, ¿por qué me los vas a mandar? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo de que no entiendo por qué nosotros tenemos que sacarle la pata del barro a Obama Australia. hizo ese trato. Está bien, pero de hecho, estos 1.250 pueden ser otros 1.250 que lo hubiéramos recogido del mismo Medio Oriente. Aquí nosotros vamos a tener la misma opción de aceptarlos o no. Australia no los quiere. No, ahí entiendo lo que tú estás diciendo, es decir, no entiendo por qué Australia no los puede simplemente aceptar. Que se queden allá. Pero de nuevo, nosotros nos habíamos comprometido a no solamente aceptar estos de Australia, sino muchos otros que venían de Siria y de otros países. Estos compromisos los tenemos desde hace años, esto no es nuevo. Pero otra hipocresía que me permito plantearte, querido Mauricio. El mundo entero critica a Trump por el muro contra México, que no se ha construido, y que a mí me parece una mala idea, una mala idea. Principalmente porque la contribución de los inmigrantes indocumentados es muy buena, en promedio. Pero fíjate lo que ha hecho Europa con Turquía. Lo que pasa es que Alemania no ha tenido que construir un muro, pero Europa lo que ha hecho es construyan un muro en Turquía. Están construyendo un muro en Turquía con la bendición de Europa para que no pasen los refugiados pobres del sur, los inmigrantes pobres del sur. Entonces, hay una hipocresía. Pero es que el problema con el muro de Trump, a mi criterio, es que es una solución buscando un problema. Porque lo cierto es que durante los últimos años el número de indocumentados en los Estados Unidos ha bajado, no ha subido. Entonces, el problema es que él ha creado toda esta situación precisamente para sacarle ventaja política y no está siendo honesto con el pueblo norteamericano. La inmigración ilegal en este momento no es la crisis que él dice que es. Y yo creo que se puede resolver mucho más fácil tratando de buscar de que las compañías norteamericanas tengan que reportar
Mira... Tienes un punto. Son más los mexicanos que están volviendo que los que vienen. Exactamente. Mexicanos, pero no centroamericanos. Eso es cierto. Es verdad que la señora Merkel no quiere recibir a más sirios. Entonces la señora Merkel no quiere recibir a más sirios, instruye a Erdogan, hoy estuvo en Ankara, levanten un muro y luego dicen qué horror que Trump no quiera recibir más centroamericanos y mexicanos. Yo creo que la preocupación más importante para nosotros en este momento, todos los países tienen derecho a controlar quién entra y quién no entra, pasa sus fronteras o sobrepasa sus fronteras. Sí, eso es legítimo, ¿no? Eso es totalmente legítimo, pero yo sí creo que deberíamos preocuparnos por ese 11 millones de personas que están aquí, muchos de los cuales llevan 5 o 10 años, algunos tienen hijos norteamericanos. Necesitamos buscar la forma de normalizar la vida de estas personas. Y que nos hacen nuestras vidas mucho mejores. Efectivamente. Regresamos con el brillante Mauricio Passariello en 2 minutitos. No nos dejen solos, ya volvemos. En el programa estoy conversando con el muy inteligente analista y consultor político Mauricio Passariello. Bueno, yo creo que Trump va a hacer el muro, Mauricio, ¿no? Mira, yo desde el año pasado estoy tratando de retirarme de la profesión de profeta trompista. No te ha ido bien. No me ha ido bien, no lo hago bien. Y por lo tanto, yo a veces no sé, ni siquiera cuando me despierto en la mañana y chequeo mi Twitter o mi Facebook a ver qué ha pasado, a veces no me puedo ni imaginar. Imagínate, esta mañana me despierto y se peleó con el primer ministro de Australia. Sí. Es decir, uno de nuestros aliados más irreductibles y más antiguos, ¿no? Por lo tanto, predecir el futuro, muy difícil. Hoy mismo estaba John Kelly, el director del Departamento de Seguridad de Homeland Security, que partes de la frontera iban a ser electrónicas. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Van a hacer realmente el muro? ¿No lo van a hacer? ¿Va a ser, digamos, un muro físico? ¿Va a ser un muro electrónico? No sabemos. Algún tipo de medida de seguridad van a tomar. Y de nuevo, como te dije anteriormente, eso no es tanto lo que me preocupa. ¿Qué es lo que más te preocupa? Sabes que a mí me critican a veces los partidarios de Trump. Y me dicen, o sea, tú estás en contra del muro. Sí. O sea, tú estás a favor de que vengan los inmigrantes indocumentados. Sí, porque la gran mayoría vienen a trabajar. Ayudan, contribuyen. Claro. O sea, tú entonces quieres que entre cualquiera, que no haya ningún control, que no haya ninguna vigilancia. La frontera está ahí pintada en la pared. Que entren los que quieran. Bienvenidos todos. Los buenos, los malos, los que vienen a trabajar, los que vienen a delinquir, los narcotraficantes, los terroristas. Todo eso es lo que quieres. Entonces yo me quedo así un poco demudado. ¿Tú qué le responderías? Porque me dicen, la frontera tiene que protegerse. No, mira, yo creo que el estar preocupado por la frontera y querer identificar quién entra y quién no entra es totalmente legítimo y no es algo que yo disputo en realidad. Lo que sí tenemos que empezar a entender como norteamericanos, y esto es algo que la mayoría de las personas simplemente no lo han digerido todavía, que este país demográficamente está en una situación bastante complicada. De aquí al año 2030, 1 de cada 5 norteamericanos va a ser una persona retirada. Eso quiere decir que... Entre ellos tú y yo. Entre ellos, exactamente, efectivamente. Y por lo tanto, esas otras 4 personas, y en realidad no son 4 otras personas, porque ahí estamos contando niños, jóvenes, estudiantes, deshabilitadas, amas de casa y todo el mundo, van a tener que pagar los beneficios para ese 20% de la población totalmente ociosa. ¿Okay? Lo cierto es que necesitamos más personas en edad laboral, en edad de trabajo, ¿no? Y desafortunadamente, hasta que nosotros inventemos una maquinita para ser seres humanos ya listos para ir directamente al trabajo, los tenemos que importar. Y vamos a tener que tener suficientes muchachos en edad de no lo suficientes para reemplazar y definitivamente no lo suficiente como para apoyar una población tan extensa de retirados. Pero lo que tú has dicho colisiona con el temor, la ansiedad que sienten muchos americanos que han votado por Trump, que ven que nosotros los estamos invadiendo. Ellos sienten que es una guerra cultural, que nosotros los indios bárbaros del sur, que hablamos este idioma áspero para ellos, el español, les estamos invadiendo el país. Y que tarde o temprano va a haber un Chávez en la Casa Blanca. Bueno, sí, pero es que eso es lo que me hace reír a mí, que da la casualidad que después de tanta ansiedad con respecto a cuál iba a ser el cambio cultural que íbamos a traer los latinos aquí, que íbamos a traer nuestras culturas dictatoriales, autocráticas de América Latina, el primer presidente norteamericano bananero lo eligieron
los norteamericanos. ¿Tú crees que Trump es un presidente bananero? Yo creo que sí. ¿En qué sentido bananero? Mira, en el sentido de que creo que él tiene una vocación de autócrata. Es un caudillo. Yo creo que sí. Caudillo. Yo creo que eso es lo que él quiere, eso es lo que él quisiera y está siendo habilitado por el Partido Republicano para actuar como un autócrata. Un caudillo autoritario, autócrata, un pichón de dictador. Mira, yo no sé, y esta es la gran duda que me queda, si a pesar del deterioro de las normas democráticas en este país, las normas que han regido este país durante cientos de años, si a pesar de eso, es decir, no sé si podemos contener esta oleada de voluntad autoritaria que estamos experimentando en el país en este momento. ¿Te da miedo que él pueda romper las reglas del juego? Yo creo que puede romperlas. De nuevo, las reglas no son tan extensas y tan fuertes como nosotros queremos. Gran parte de lo que hace esta democracia no son las leyes, son las normas. Mira, por ejemplo, lo estábamos conversando anteriormente, Merrick Garland, el caso del último nominado a la Corte Suprema por parte del presidente Obama. Merrick Garland nunca recibió ni siquiera una audiencia por parte del Senado. Lo cierto es que si tú ves la Constitución, dice que el Senado tiene la obligación de dar su consejo y consentimiento con respecto a los nominados a la Corte Suprema, pero no dice cuánto tiempo puede pasar antes de que lo hagan. Entonces, el partido que en aquel momento, el Partido Republicano, que estaba en control del Senado, se aprovechó de eso para esperar casi un año para finalmente permitir, me imagino que en poco tiempo serán ya las audiencias para el nominado de Trump, y eso es el tipo de cosas que yo creo que hubiera sido imposible hace 5 o 10 años atrás, bueno, porque existía la vergüenza. Eso no lo hizo Trump, pues, Mauricio. Pero es que Trump no pero es... eso lo hicieron los senadores republicanos. Exacto, pero lo que yo estoy diciendo es que Trump no es el problema, es el último síntoma de un problema que viene de hace mucho tiempo, que es un deterioro, y yo sé que a mí como demócrata me van a decir que yo estoy actuando de una manera partidista cuando lo digo. Es un poco sesgado tu punto de vista, porque la señora Clinton, cuando fue secretaria de Estado, también, se permitió un cierto deterioro ético. No se ciñó a las reglas del protocolo como el servidor. Exacto, es verdad, tienes razón. Digamos que ella también fue un poquito bananera, ¿o no? Es verdad, en ese caso sí en particular, pero el problema es que en el caso de Hillary Clinton, yo creo que es algo que es un lapso ético como lo hubiéramos podido ver y lo hemos visto en el pasado en los Estados Unidos. No es tan grave, pero claro, si lo hace Trump, tú le dices autócrata, y si lo hace Hillary tú dices, bueno, fue una distracción. Bueno, pero Hillary pagó el precio, vamos a estar claros. Claro, pero hasta ahora Trump, tú has citado el caso del nominado a la Corte Suprema de Obama, pero eso fue el Congreso republicano, no fue Trump. Hasta ahora Trump no ha burlado una ley. Si se atreviera a hacerlo, yo te aseguro que lo destituye. Pero es que lo que te estoy diciendo, Jaime, en este país no hay sitio para un dictador latinoamericano. Lo que te estoy diciendo es que yo creo que nos vamos a sorprender durante los próximos años de hasta qué punto nuestra democracia dependía de leyes no escritas, de leyes que se regían solamente por lo que era la vergüenza. Pero ¿no crees tú, Mauricio, que muchos de los que votaron por Hillary no quieren que a Trump le vaya bien, quieren que Trump fracase, quieren que Trump sea un fiasco, que en el primer año ya le hagan un impeachment y lo destituyan? A lo mejor Trump construye el muro, a lo mejor el muro funciona un poquito, a lo mejor la frontera sur de este país se respeta, ya no es una coladera. Tú has dicho que tú no disputas el derecho legítimo de Estados Unidos a que sus bordes, sus fronteras se respeten. Claro. A lo mejor eso funciona. Es posible. Mira, esa pregunta que tú asomas con respecto a si uno quiere que la persona tenga éxito o fracase. Mira, el presidente Trump es un presidente que se está presentando hasta el momento como una figura de la extrema derecha, a mi criterio. Yo creo que él está gobernando un país que, aunque él no lo entienda, es un país de centro izquierda. Y te digo por qué. Pero los que votaron por él no son de centro izquierda. Espérate un momentico, déjame desarrollar mis ideas. Si tú te pones realmente a preguntarle al pueblo norteamericano su opinión con respecto a prácticamente todos los temas de importancia para nuestra política, en términos generales, están de acuerdo con una posición de centro izquierda. El tema del cambio climático. La mayoría de las personas creen que debemos atender la situación del cambio climático. La mayoría de las personas piensan que tenemos que elevar el salario mínimo. La mayoría de las personas son la mayoría no quieren... de tus amigos.
No, yo estoy hablando de las encuestas. Las encuestas, cuando han preguntado si apoyan la prohibición de Trump a esos 7 países predominantemente musulmanos, 48% sí apoyan, no, 42% no. Esa encuesta fue de Rasmussen, que es una encuestadora conservadora y salió hace varios días. Te recomiendo que veas la que salió hoy de Pew, de Gallup, perdón, que salió esta mañana, que dice que el 55% de las personas están en desacuerdo, 42% a favor. O sea, ¿tú crees que este es un país de centro izquierda? Sí, ligeramente, yo creo que sí. Yo creo que te equivocas, yo creo que te equivocas. No, pero ponte a pensar todos los temas de importancia. Con respecto al tema del aborto, la mayoría de las personas no quieren que se cambie la decisión de Roe versus Wade. Y eso es consistente, desde hace mucho tiempo se están haciendo esas encuestas. Pero yo estoy hablando tema por tema. Si tú agarras, es muy posible que tú le preguntes a una persona, ¿tú te consideras de izquierda, de derecha, lo que sea, que posiblemente esté bastante dividido 50-50? Pero si tú agarras cada tema individualmente, el tema, por ejemplo, de las armas, la mayoría de las personas, el 80% de los votantes, según las encuestas, te estoy diciendo, no son mis amigos, están de acuerdo con que tengamos más revisiones. Tú lo sabes. Pero lo que creo que estás pasando por alto es que 62 millones de individuos de este país votaron por Trump. 62 millones de personas de este país votaron por una persona. Trump ya era de derecha. Ellos votaron por una persona que creía que estaba más allá del sistema partidista. Él se lanzó tanto contra los demócratas como contra los republicanos. Él ya tenía un discurso nacionalista, derechista, populista. Ya lo tenía. Y el pueblo lo eligió. Yo creo que hay muchas personas que creyeron que todo eso era un show, que era una exageración, que era una genialidad de Trump, que Trump era un showman y que iba a cambiar después de las elecciones. Pero al menos reconoce que está cumpliendo sus promesas. Eso sí. ¿Verdad? Eso sí lo reconozco. Hasta el momento sí. Bueno, vamos a ver cuántas de estas órdenes ejecutivas terminan siendo legales o no. Exacto. ¿Cuántas se convierten en y cuántas van a recibir presupuestos por parte del Congreso, que al fin y al cabo son los únicos que pueden adjudicar un presupuesto a una iniciativa, ¿no? Mauricio, siempre es un gran placer conversar contigo. Igualmente para mí. Gracias por venir, espero verte pronto para reanudar nuestras cordiales discusiones. Seguro, me encantaría. ¿Dónde te encuentra la gente en internet? Me pueden buscar en Twitter, mpasariello, P-A-S-S-A-R-I-E-L-L-O, @mpasariello en Twitter. Suerte. Gracias. Gracias por venir. Regresamos después de la pausa.